Vamos a empezar este hermoso proyecto de Annie. El patrón del cuerpo base ya se encuentra disponible en el canal, mide 25 centímetros de alto y aquí ustedes van a poder encontrar también las facciones de la muñequita, porque también vamos a hacer muchos más proyectos con esta muñequita base. Entonces comencemos por la parte del cabello. Yo voy a comenzar realizando un casquito y vamos a utilizar un hilo color terracota. Vamos a realizar un anillo mágico en el cual vamos a poner 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar este anillo mágico y ustedes van a colocar un marcador. Yo voy a utilizar un hilo que tiene que ser mucho más delgadito para que después no quede marcado. Entonces, en la segunda fila vamos a realizar aumentos en cada una de ellas. Empezamos. El primero siempre cuesta porque está más apretadito. Y aquí voy a colocar mi marcador. La verdad es que la peluquita es muy sencillita de hacer. No tiene nada complicado. Entonces yo voy realizando aumentos en cada una, teniendo un total de 12 puntos bajos. Vamos a realizar la vuelta número 3 y es en esta oportunidad que vamos a esconder este hilo que se encuentra por detrás. Y en la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo seguido de un aumento. Recuerden ocultar el hilo que se encuentra hacia atrás y el aumento son 2 puntos bajos en la misma cadena. Nuevamente un punto bajo y un aumento. Esto lo vamos a repetir por toda esta fila teniendo un total de 6 repeticiones y al final vamos a tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 lo que vamos a realizar son 2 puntos bajos, 1, 2, seguido de un aumento. Esto lo vamos a repetir por 6 veces y vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Recuerden, son 2 puntos bajos y un aumento en toda esta fila. Nos corresponde ahora la fila número 5 y vamos a hacer lo siguiente. 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. Esto lo vamos a repetir por toda esta fila. 3 puntos bajos y un aumento. Al finalizar esta fila número 5 vamos a tener un total de 30 puntos bajos. En la fila número 6 vamos a realizar 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a realizar un aumento. Esto lo vamos a repetir 6 veces, es decir, 4 puntos bajos, un aumento hasta llegar al final y vamos a tener un total de 36 puntos bajos. Vamos a hacer la fila número 7 y vamos a realizar lo siguiente. 5 puntos bajos, ya tengo 1, 2, 3, 4 y 5 y vamos a realizar un aumento. Esto repetido por
6 veces y al finalizar vamos a tener un total de 42 puntos bajos. Vuelta número 8. Vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos, seguido de un aumento. Esto lo vamos a repetir por 6 veces. 6 puntos bajos, un aumento y vamos a tener un total de 48 puntos bajos. Ahora vamos a realizar la fila número 9 y vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento por toda esta fila. Comienzo con ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y luego realizamos el aumento. Al terminar esta fila con este patrón de los 7 puntos bajos y el aumento, vamos a tener un total de 54 puntos bajos. Vamos a realizar ahora la fila número 10 y vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos y vamos a realizar un aumento. Esto lo vamos a repetir por 6 veces, 8 puntos bajos y un aumento. Y cuando terminemos esta fila vamos a tener un total de 60 puntos bajos. Enfatizar que esta fila es la última fila con aumentos. Así que desde la fila número 11 en adelante vamos a realizar los 60 puntos bajos. Ahora vamos a la fila número 11, que recuerden que les dije que ya no vamos a realizar aumentos. Entonces solamente vamos a hacer puntos bajos sobre puntos bajos. Y al finalizar yo les voy a indicar cuántas filas son las que voy a realizar. Realicé de la fila número 11 hasta la fila número 19 los 60 puntos bajos. Luego yo voy a dejar una hebra larga porque con esta hebra es que nosotros vamos a coser esta peluca, ¿ya? Entonces cerramos con un punto deslizado. Ay. Perdón. Ya, ahí sí. Y tiene que quedar más o menos de esta forma. Antes de colocar el casquito, vamos a realizarle las pequitas. Recordemos que la Annie tiene unas pequitas. Entonces, antes de colocar las pecas, nosotros tenemos que marcar con rubor. Entonces, marcamos aquí con rubor en esta partecita acá, como de arriba también, y un poquito la nariz. Y allí está nuestro colorete. Ahora vamos a tomar este hilo que es el mismo que yo voy a utilizar para el vestido. Es un color avellana. Si ustedes no tienen avellana, pueden colocar un color cafecito claro, no tan oscuro, para poder realizar las pecas, o del mismo color del cabello. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir estas hebritas porque yo quiero que sean unas pequitas que
sean suavecitas, no tan marcadas. Entonces vamos abriendo y vamos jalando, porque esta se compone de hebritas. Las hebras son cuántas veces se pueden separar este hilo. Este hilo tiene 4 hebras, miren, ahí están 2, y si desenrollamos acá también van a estar las otras 2, pero yo voy a utilizar 2 hebras para la realización de mis pequitas. Entonces yo voy a sacar, luego que saqué las hebritas, voy a enhebrar una aguja lanera y vamos a hacer unas pequitas. Vamos a introducir desde la parte de atrás y ustedes van acomodando las pequitas como les gusta. Ahí. Aquí tengo una. Aquí tengo 2. Se me salió el hilo. Y acá tengo 3. Allí. Me puedo ubicar hacia abajo o hacia... Yo quiero hacerlo como una especie de que vaya rodeando un poquito la nariz. Me voy hacia arriba. Acá coloco unas pequitas más. Esto es en realidad a gusto de ustedes. Voy a rodear la nariz. Me voy saltando 2 para colocar luego acá. Así. Ahí. Y me voy hacia abajo. Son muy finitas. A ver. Por eso solamente quise colocar 2 hebras. Ahora si ustedes la quieren un poquito más marcadas, lo pueden también realizar un poquito más marcadas. Y me voy hacia atrás donde coloqué mi hilo. Y allí están mis pequitas. Me faltó una como por acá, así que voy a colocar esta y allí nos vemos. Bueno, aquí están las pequitas y acá está el hilito de atrás, que lo único que tenemos que hacer es anudar y esconder. Así que yo voy a anudar este hilo y nos vemos. Y ahora sí, yo voy a colocar el casquito. Me voy a ubicar de esta manera. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aquí. Voy a colocar alfileres alrededor para poder realizar la costura. A ver, tengo que ubicar esta parte centrada. Ahí sí.
Cuando vayamos cosiendo en la parte de atrás, vamos a colocar un poquitito de algodón para que esto no nos quede de esta manera, sino que nos quede como bien, bien ovalado, bien bonito. Es muy poquito algodón, no hay que ponerlo de esta forma, sino que como que estirarlo, ir colocando en donde falta. Ahí sí. Ya. Entonces vamos a coser. Enhebro mi aguja lanera y vamos a hacer bien simplecito. Tomo 2 de acá y me voy hasta acá arriba. Me voy hacia abajo, hacia la siguiente cadena. Y aquí tomo así, de esta manera. Luego me voy hacia la siguiente cadena. Me voy hacia abajo. Sin que me falte ninguna cadenita de las que están en el casco por coser, para que no se nos escape tampoco el algodón que nosotros pusimos. Entonces voy hasta el final. Bueno, ya tenemos el casquito listo. Ahora lo que vamos a hacer es el cabello. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Miren, yo realicé estos cabellitos y vamos a tomar para eso el color que hemos estado tejiendo, que es el color terracota, y vamos a realizar cadenas. Así de sencillo, en realidad es muy fácil. Son solamente cadenitas, nada de otro mundo, muy sencillito. Yo realicé 50 centímetros de estas cadenitas, ¿ya? Y acá al final solamente ustedes lo van a cortar y lo van a separar un poquitito las hebritas, nada más que eso. Cortan y separan las hebritas, ya, así que solamente cadenitas. Ya cuando tengo mi cadenita con los 50 centímetros, miren qué sencillo, ustedes cortan y jalan y sujetan bien. Y como les dije, ustedes no tan cortito van a cortar, pero no tan cortito, no a ras, para que no se les desarme. Y eso es todo. Van a hacer, yo hasta el momento tengo hechas 40 de estas cadenas de 50 centímetros. No sé si voy a necesitar más. Yo creo que como 50, pero hasta el momento tengo 40 listas. Y van a preparar 2 pequeñitas, que esta van a ir en la parte de adelante. 2 de estas que miden 30 centímetros. Entonces vamos a empezar con nuestra muñequita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un hilo solamente para guiarnos como en la parte central, así. Y aquí vamos a colocar alfileres. Esto es solamente para ver la parte central. No vamos a utilizar este hilo, sino que solamente va a ser una guía, perdón.
este no me gustó. Hasta acá atrás. Esto traten de hacerlo con alfileres pequeñitos. Yo no tengo alfileres pequeñitos, solamente los blancos y no son muchos. Entonces ahora sacamos nuestra guía y vamos con los dos pequeñitos de 30 centímetros. Para eso vamos a tener enhebrada una aguja con el hilo color terracota larguito para poder coser. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Ustedes se van a ubicar como por la parte de atrás o como por acá al lado, allí, y vamos a sacar aquí en la puntita, justo debajo de nuestras cadenitas del color terracota, porque esta parte lo vamos a hacer un poquitito más abajo. Dejan este hilo allí con una hebra pequeña y vamos a colocar estas dos cadenitas que miden 30 centímetros. Ustedes lo van a colocar así como por la mitad allí, y aquí vamos a coser así. Van a enganchar estas dos. No sé cómo colocarme para que no me moleste, perdón, la cámara. Y van a volver a sacar por ese mismo lugar para poder sujetar bien. Estoy intentando que quede en la mitad. Ahí. Entonces, si quieren, pueden volver a sujetar. Ya. Yo voy a hacer el cabello cosiéndolo, y para esto yo voy a colocar acá como un plástico, una bolsita, lo que ustedes tengan para que no se les pille cuando vayan cosiendo. Y de esta manera ustedes van a ubicar la mitad y solamente van cosiendo y van agregando de dos cabellitos . Si no pueden hacerlo de esta forma porque no tienen máquina, lo pueden hacer a mano o bien directo en el casquito de la muñeca. Luego al final ustedes van a sacar solamente esta bolsita. Es súper fácil de sacar, no es nada complicado. Simplemente lo pueden cortar o lo pueden jalar con la manito. Entonces yo voy a hacer este procedimiento hasta llegar al final. Ya, aquí terminé. Estoy cortando. Y acá ustedes pueden dejar un poquito el plástico si así ustedes lo desean. Yo lo voy a hacer así, de esta manera. Corto al otro lado. Recuerden que también esta parte ustedes la pueden coser directo en la muñequita, así tal como se realizó
las dos mechitas que van hacia adelante. Así queda del revés y así queda del derecho. Allí. Entonces ahora simplemente lo ubicamos en nuestra muñequita y yo lo voy a pegar con silicona. Ya allí lo ubiqué en la muñequita con alfileres, pero voy a empezar por la parte de atrás. ¿Saben? Dio justito. Justo dio los 40 mechitas que habíamos hecho. Solamente pegamos un poquito allí en el centro y vamos acomodando. Ahí. Voy a colocar la cámara un poquito más lejos para que se pueda ver. Allí. De esta manera no es tan difícil. Aquí tengo las dos mechitas que hicimos más cortitas. Ustedes, si quieren, para peinarla pueden alisar el pelo, que es lo que yo voy a hacer ahora. Alisar antes de realizar el moñito. Alicé un poquito el cabello. No lo pasé tanto tiempo para que el pelo no se nos queme, ya que la lana se puede quemar fácilmente. Entonces ahora preparé un hilo con el mismo color del cabello y vamos a realizar lo siguiente. Vamos a dividir, vamos a preocuparnos de que esté dividido por la mitad y vamos a realizar el moñito. Vamos a dejar estas dos mechitas más cortitas hacia adelante y en la parte del cabello vamos a hacer lo siguiente. Vamos como a enroscar un poquitito para darle un poquito de volumen y esto lo vamos a sujetar con el hilo que ya preparamos y lo vamos a colocar detrás de la orejita. Allí. Si ustedes quieren, también aquí pueden anudar para ya no preocuparnos de esta hebra cortita que dejamos allí. Y ahora vamos a colocar el resto del cabello intentando que quede lo más parejo posible. Este procedimiento lo vamos a hacer en ambos lados, ya que
queda como nosotros queremos. Nuevamente con nuestro hilo vamos a sujetar. Así ya no nos va a costar tanto realizar después la trenza. Ahí. Sujetan bien y vamos a esconder este hilito por detrás. Vamos a anudar con el hilo, con la otra hebra que teníamos, y sujetamos. Cortamos y ahora sí vamos a empezar a hacer nuestro moñito. También vamos a tener otro hilo preparado del color que ustedes desean. Yo preparé este de color avellana, que es el mismo color que voy a realizar el vestido. Es solamente cadenitas y vamos a empezar a hacer nuestro moñito. Vamos a dividirlo en 3 partes que sean más o menos parejo. Y realizamos nuestro moñito. Ya cuando está listo, vamos a sujetar. Lo más fuerte que nosotros podamos. Anudamos y vamos a realizar aquí una rosita. Y listo. Vamos a empezar ahora con el vestido de Annie. Para eso vamos a realizar un nudo corredizo y sobre este nudo vamos a colocar 18 cadenas más 1. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aquí coloco mi dedito porque allí es donde vamos a empezar a tejer. Levanto una cadena y donde tengo el dedito vamos a realizar aumentos en cada una de ellas, teniendo un total de 36 puntos bajos. Aquí tengo un punto bajo, 2 puntos bajos en el mismo sector y allí tenemos un aumento. Entonces voy realizando aumentos hasta llegar al final y voy a tener el total de 36 puntos bajos. Ya tengo los 36 puntos bajos y me queda así como enroscadito, pero después esto se va a ver bien. Ahora lo que vamos a realizar es levantar una cadena, vamos a girar y en el primer punto bajo, que es este, vamos a realizar aquí un punto bajo. Acá tengo 1, 2, 3,
4 y 5 puntos bajos. Luego de los 5 puntos bajos voy a realizar un aumento. Y esta secuencia la voy a repetir hasta el final. 5 puntos bajos repetido por 6 veces y voy a tener un total de 42 puntos bajos en la fila número 2. Ahora vamos a realizar la vuelta número 4. Vamos a levantar cadena y en la primera cadenita aquí de la parte de la base vamos a realizar nuestro primer punto bajo. Aquí vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento. Aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. Esto lo voy a repetir por toda esta fila teniendo un total de 48 puntos bajos. Ya tengo lista mi fila número 4 en la que tengo los 48 puntos bajos. Tienen que fijarse bien si en las esquinas que tienen que tejer ese puntito que está en la esquina para que no se les pase por alto, para tener los 48 puntos bajos. Ahora vamos a levantar una cadena y vamos a realizar lo siguiente. Esta fila es la fila número 5 y vamos a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a levantar 2 cadenas, 1 y 2. Y nos vamos a trasladar 12 puntos bajos en la parte de abajo. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este es el 12 y en el número 13 vamos a realizar un punto bajo. Y aquí vamos a hacer 12 puntos bajos. Aquí ya tengo un punto bajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Nuevamente voy a levantar 2 cadenas, 1 y 2 cadenas y me voy a saltar 12 puntos de los que están aquí en la base. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y en la cadena número 13 es donde vamos a realizar este punto bajo y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y este que está acá al final, no nos olvidemos, 6. Aquí en total voy a tener, contando las cadenas, 28 puntos bajos, ¿ya? Y ahora yo voy a seguir realizando puntos bajos. Voy con ustedes en la fila número 7. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tengo las 2 cadenitas que tenemos que ir tejiendo. Siete y 8. Y acá seguimos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voy a dar vuelta esto para que no nos complique. 19 y 20. Y acá tengo las 2 cadenitas.
21 y esta 22, más los 6 puntos de acá, 23, 24, 25, 26, 27 y esta última, no nos olvidemos, 28 puntos. Ahora yo a partir de la fila número 8 en adelante vamos a tejer los 28 puntos bajos. Yo les voy a indicar cuántas filas son las que voy a realizar. Ya, realicé de la vuelta número 6 a la vuelta número 15 los 28 puntos bajos. Ahora vamos a realizar lo siguiente. Vamos a levantar una cadena y vamos a tejer aquí alrededor de nuestro vestido, por todo alrededor, para poder colocar el botoncito que va en ese sector. Entonces comienzo aquí con puntos bajos, donde ustedes encuentren como un hoyito donde entrar. Allí colocan el crochet. Aquí tengo 3, me salto al siguiente, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tengo 13 puntos y voy a hacer uno más en el mismo lugar. 14 puntos. Ahora voy a girar mi tejido y aquí yo voy a levantar 1, 2, 3 cadenitas y me salto una de acá abajo. Me salto esta y voy a la siguiente con un punto bajo. Esta cadenita que tengo acá me va a servir para colocar el botoncito, esta que dejamos las cadenitas sueltas en ese lugar. Ahora yo voy a hacer 2 puntos, 3 puntos, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos bajos y voy nuevamente a levantar 4 cadenitas. Dejo esta no la tejo y me voy a la siguiente con un puntito bajo y termino con 2 puntos bajos. Y aquí yo ya tengo mi primer orificio donde va el botoncito y el segundo. No recuerdo si acá dejé 3 o 4, pero dejen dependiendo del botón. Si su botón es chiquitito, ustedes van a dejar 3 cadenitas. Si su botón es más grande, dejan 4 cadenitas. Ya, yo aquí voy a hacer, en vez de 4 cadenitas, 3 cadenitas, porque acá tejí 3 cadenitas. 1, 2, 3. Me salto 1, voy al siguiente, allí. Y eso es lo que yo voy a realizar en ese lugar. Si ustedes quieren, también pueden realizar en este lugar también puntitos bajos, aunque aquí solamente van pegados los botoncitos, uno en este sector y el otro en el otro sector. Yo también le voy a realizar aquí puntitos bajos. Si acá realicé 14 puntos bajos, aquí también voy a realizar la misma cantidad. Entonces corto mi hilo y me voy hacia el siguiente sector con un nudo corredizo. Levanto una cadenita y me voy hacia la esquinita.
y puedo ir escondiendo de inmediato este hilo que se encuentra. Entonces yo realizo las 14 cadenitas, perdón, los 14 puntos bajos, tanto de ida como de vuelta, ¿ya? Así que voy a realizar estas 2 vueltas con los 14 puntos bajos. Ya terminé mis 2 vueltas, tanto de ida como de vuelta, de los 14 puntos bajos, y es así como me queda. Luego que terminamos tanto esta parte de la ida como de la vuelta de los puntos bajos, vamos a tejer ahora este sector tomando en bló, ¿ya? Y acá yo voy a levantar una cadenita y voy a tejer aumentos, es decir, 2 puntos bajos en cada sector. Estas que están aquí en la esquina, vamos a tomar toda la hebra porque se nos va a dificultar tomar solamente una sola hebra. Y esta también, porque esta es parte del tejido que va de subida, también vamos a tomar toda la hebra, que sería nuestro aumento. De aquí en adelante solamente vamos a tomar la hebra que va hacia atrás y vamos a realizar también aumentos en cada una de ellas. Cuando llegue aquí al final, les voy a mostrar cómo realizamos los aumentos en este lugar. Ya llegamos a la orilla, hasta el momento tengo 60 puntos bajos y ahora yo voy a realizar 2 aumentos aquí en esta orillita. Entonces tengo 61, 62 tomando toda la hebra, 63 y 64 puntos altos. Y ahora esta partecita va a ser mi parte de adelante, donde tengo estas hebritas hacia adelante, estas que quedaron aquí porque tejimos en bló. Esta va a ser la parte delantera de nuestro tejido. Ahora quiero que coloquen mucha atención. Van a levantar cadena y de aquí en adelante no vamos a realizar aumentos, pero sí lo que vamos a hacer es un punto bajo alargado. ¿Cómo se hace eso? De la siguiente manera: ustedes levantan cadena en el primer punto bajo, ustedes van a tomar como normalmente lo toman, así, pasando el hilo por arriba del crochet, como que si estuvieran haciendo el punto V en vez del punto X. Tengo aquí dos lazadas, 2 hilitos en el crochet y voy a pasar por una y luego paso por la siguiente. Vamos a realizarlo nuevamente. Voy a hacer como el punto bajo sin tomar lazada ni nada. Me voy hacia el siguiente punto. Lo tomo como si fuera un punto en V, es decir, que el crochet pasa por debajo del hilo y no por arriba, así, por debajo. Saco. Tengo 2 hilos en el crochet. Paso por una y paso por estas otras 2. Nuevamente, así, paso solamente por una y luego paso por las 2. Este es el punto que vamos a estar realizando hasta finalizar el vestido. Ya yo voy a hacer esta vuelta. Que sería la vuelta número, aquí estábamos en la vuelta número 15, donde no hicimos
hasta donde no hicimos aumento, donde teníamos los 28 puntos bajos. Luego en la vuelta 16 realizamos los aumentos. Esta es la vuelta número 17. Realizo la vuelta número 17 y nos vemos en la siguiente vuelta. Ya que tenemos la fila número 17 lista, vamos a unir con estos dos puntitos para poder realizar el vestido. Así, de esta manera. Entonces yo aquí voy a colocar mi crochet. Voy a tratar de tomar las dos hebritas allí. Voy a traer esta hebrita que quedó en el ganchillo hacia este lado, y allí ya tengo unido lo que es mi vestido. Voy a levantar una cadenita y vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo, que es un punto bajo alargado. Vamos a empezar desde el primer puntito que se ve aquí, que donde nace esta cadenita, y vamos a seguir haciendo el punto bajo alargado. Esto lo vamos a repetir en todas las demás vueltas. Ya. Así me queda mi vestido. Yo realicé 10 vueltas con el punto bajo alargado. Y también me pude percatar que tanto por el derecho como por el revés se ven bastante bonitos los puntos, así que ustedes pueden escoger qué parte les gusta más. Por el derecho se ve así, de esta manera, y por el revés también queda un punto bastante bonito, así que ustedes pueden ir escogiendo. Así queda por el revés. Yo lo voy a hacer por el revés, a ver cómo queda este proyecto con este punto de esta forma. Y ahora lo que yo voy a realizar es que el color avellana lo dejo en suspenso. Voy a tomar un color blanquito. Puede ser blanco, color crudo, color cafecito, pero que sea más delgadito. Si ustedes no tienen más delgadito, igualmente lo pueden hacer con este color, pero les va a quedar un poquito más abultado en esta parte de abajo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a realizar? Voy a realizar un punto corredizo primero. Me voy a ubicar en la parte central y voy a hacer un puntito bajo. Y voy a hacer, como es delgadito, voy a hacer un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, ¿ya? Si su hilo ustedes lo están haciendo con el mismo grosor, no hacen aumentos, solamente hacen puntos bajos en este lugar, pero van a hacer en bloque, quiere decir van a tomar la parte trasera de nuestro tejido. Aquí tengo un punto bajo, un aumento, me voy siempre tejiendo en bloque, un punto bajo, luego me voy a la siguiente, un aumento, así hasta llegar al final. Esto lo hago de esta manera porque este hilo, insisto, es delgadito. Si su hilo lo van a hacer con el mismo grosor con el cual ustedes están tejiendo, entonces solamente hacen puntos bajos sin aumentos. Yo me voy hasta el final realizando este puntito y nos vemos. Ya llegué hasta el final y no se ve como abultado porque en realidad el hilo es muy delgado. Ahora vamos a realizar un punto deslizado y esto es para ambos hilos, ya sea el grueso o el delgadito. Vamos a levantar una cadena, vamos a levantar un puntito, luego nos vamos a saltar
1, 2 y en la tercera vamos a realizar varetas. Yo voy a realizar 7 varetas. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí sí me va a quedar como abultadito. Me salto 1, 2 y en la tercera un punto bajo. Si ustedes notan que les queda muy abultado porque su hilo es grueso, en vez de hacer 7 varetas pueden hacer 5, ¿ya? Entonces me salto 1, 2 y en la tercera realizo mis 7 varetas. Si se dan cuenta, no queda abultado, ya que el hilo es más delgado de lo común. 3, 4, 5, 6, 7. Me salto 2 puntitos, 1, 2 y en la tercera realizo un punto bajo. Y esto es lo que vamos a repetir durante toda esta vuelta. Bueno, aquí realicé mi último abanico y voy a realizar aquí un puntito deslizado y voy a cortar. Y ustedes luego lo esconden. Mientras tanto, vamos a realizar el punto deslizado con el color avellana que dejamos en suspenso. Y yo voy a levantar una cadenita. Y en estas hebritas que quedaron hacia adelante, vamos a realizar un puntito deslizado. Por toda esta vuelta. Cuando llegamos al final, lo único que vamos a hacer es cortar el hilo color avellana, cortamos y escondemos. Y así nos va quedando como una especie de trencita. Vamos a realizar la manguita. Nos vamos a ubicar como en la partecita de atrás de nuestro vestido para que no nos quede aquí de adelante la costura, sino que en la parte de atrás. Y nos ubicamos en esta partecita. Vamos a tejer solamente donde están las cadenitas bien marcadas, porque en esta parte no están las cadenas bien marcadas, sino que no está la doble cadena, así, no está la doble hebra. Entonces aquí ya tengo un punto, 2, aquí ve que se ve bien marcadita, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y esta cadena también que está bien marcadita, 14. Y aquí nos queda como este huequito. En este huequito nosotros vamos a realizar también puntitos bajos para realizar un aumento. ¿Cuánto? Vamos a hacer aquí 2 puntos bajos. Ustedes van a agarrar como una hebrita, 1 y 2. Y aquí yo voy a tener un total de 16 puntos bajos. Luego, desde la fila número 2 en adelante, yo les voy a indicar cuántas filas vamos a hacer. Vamos a realizar el punto alargado, el punto bajo alargado, ¿ya?
Entonces aquí vamos a cerrar con un puntito deslizado, levantamos cadena y en el mismo lugar vamos a realizar un punto bajo alargado. Recuerden que era de esta manera, sacamos uno y luego el otro. Hasta llegar al final y al final cerramos con un punto deslizado. Entonces esta sería la fila número 2. Hicimos desde la fila número 2 hasta la fila número 10, es decir, hicimos 9 filas con el punto bajo alargado y ahora voy a finalizar de la siguiente manera. Vamos a realizar un puntito bajo. Vamos a levantar una cadena en el mismo lugar, un punto bajo, 2 puntos bajos y vamos a realizar una disminución. Y esto lo vamos a repetir por toda esta fila, 2 puntos bajos y luego la disminución. Al finalizar vamos a tener un total en esta fila de 12 puntos bajos. Bueno, y ahora vamos a tomar el hilo color café moro. Es un café moro, es un café muy oscuro y lo que yo voy a realizar es puntos bajos. Voy a tomar desde acá donde nosotros terminamos con un nudo corredizo, así, y también vamos a ir escondiendo este hilito. Ya vamos a tomar la hebra y vamos a realizar puntitos bajos alrededor. Esto es para que le dé como un adornito pequeño. Recuerden que cada cosita que ustedes hacen va a marcar su tejido, lo va a hacer hermoso. Así que yo voy a finalizar con estos puntitos bajos y eso lo realizan en ambas mangas. Vamos a realizar un nudo corredizo, y vamos a realizar 42 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Realizo las 42 cadenas y nos vemos en el final. Ya tengo mis 42 cadenas. Aquí yo voy a colocar mi dedito en la última cadena y voy a levantar una cadena de subida. Donde tengo el dedo puesto, allí voy a realizar el primer punto bajo y este me va a contar como primer punto y voy a realizar 6 puntos bajos y un aumento en toda esta vuelta. Entonces ya acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y voy a realizar mi aumento. Cuando haga esta repetición por toda esta fila voy a tener un total de 48 puntos bajos. Ahora voy a levantar una cadena, esta es la fila número 2 y voy a realizar puntos alargados. ¿Cómo lo voy a hacer? Al igual como lo hice en el delantal, de esta manera, y voy a tejer 6 puntos bajos alargados. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora yo voy a levantar 3 cadenas, 1, 2 y 3, y me voy a saltar 12 puntos bajos de la parte de la base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí en el 13 yo voy a realizar
puntos alargados. Voy a hacer 12 puntos alargados. Aquí tengo ya el primero. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahora me voy a saltar 12 puntos de la base, pero voy a colocar 3 cadenas. Aquí tengo 3 cadenas y me salto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y en el 13 yo voy a realizar mi punto alargado. Ay, aquí lo hice mal. Allí sí, 1. Voy a finalizar con 6, 2, 3, 4, 5 y acá al final cuesta tomarlo, pero tenemos que hacerlo para poder contar los 6 puntos. Allí sí, 6. Y ahora yo lo que voy a hacer son solamente puntos alargados en la tercera fila. Entonces comienzo desde el primero. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me olvidé decirles que en la vuelta número 2 tengo que tener un total de 30 puntos. Y acá voy a repetir estos 30 puntos. Luego de estos 6 puntos, aquí lo más complicado son estas cadenitas que se encuentran en este lugar, que son 3 cadenitas y vamos a tejerlas, que corresponden a la sisa. 1, disculpen, 2 y 3. Recuerden que estamos tejiendo puntos alargados. Aquí yo voy a realizar los 12 puntos bajos alargados. Ya hice mis 12 puntos y acá nuevamente me encuentro con las 3 cadenitas, las cuales igualmente vamos a tejer 3 cadenas. Y vamos a finalizar con los 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí ya tengo mis 30 puntos bajos alargados. Y ahora lo que voy a realizar son los puntos bajos alargados y yo les voy a indicar cuántas filas más es la que nos corresponde hacer. Realicé la vuelta número 4 y número 5 con los puntos bajos alargados y ahora lo que yo voy a hacer es realizar una cadenita y voy a hacer puntos alargados en blow en aumento. Entonces comienzo. Aquí tengo 1 y en el mismo lugar yo voy a hacer mi punto alargado, siempre trabajando por la hebra que se encuentra hacia atrás. En aumentos, es decir que al finalizar esta vuelta
voy a tener un total de 60 puntos bajos alargados. Ya tengo los 60 puntos. Ahora voy a levantar una cadena y voy a realizar 9 puntos alargados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos y luego voy a realizar un aumento. Esto lo voy a repetir por toda esta fila, 9 puntos bajos alargados y un aumento, y al final voy a tener un total de 66 puntos bajos alargados. Ya tengo mis 66 puntos bajos alargados y ahora desde la fila número 8 hasta la fila número 16 vamos a repetir los 66 puntos bajos alargados y nos vemos hasta ese punto. Ya terminé todas las vueltas hasta la fila 16. Ahora voy a realizar un punto bajo en esta fila. Hasta llegar al final. Y vamos ahora por la última fila, que lo que vamos a realizar son puntos deslizados. Ustedes traten de hacerlo con un crochet más grande esta parte. Yo todo lo he tejido con crochet número 2, pero cuando realizo este punto deslizado lo estoy haciendo con el 2,5. Esto es para que no se nos quede apretado el tejido y pueda quedar bien, no quede arrugado. Entonces, si ustedes no tienen un crochet más grande, un poquito más grande, entonces el crochet que ustedes estén utilizando, dejan el punto deslizado un poquito más suelto. Ya que tejimos los puntos deslizados, es así como nos queda como una trencita en el borde. Y ahora vamos a levantar una cadenita y nos vamos a ir con puntos bajos hasta este punto. Entonces empecemos. Lo importante es que ustedes cuando realicen estos puntitos bajos, la misma cantidad que tienen aquí es la que van a realizar en el siguiente lado. Entonces yo voy con puntos bajos hasta llegar al final y luego les indico lo que sigue. Ya realicé mis puntos bajos. Ahora yo voy a girar el tejido, voy a levantar una cadena, voy a realizar un punto bajo y aquí voy a hacer 3 cadenas o 4 cadenas dependiendo del tamaño de su botón. Y me salto una y voy hacia la siguiente. Y luego me voy con puntos bajos hasta llegar al final. Ya terminé de realizar los puntos bajos de vuelta y corté el hilo y rematé. Ahora vamos a hacer aquí en este otro sector puntos bajos. Si ustedes, por ejemplo, acá obtuvieron 20 puntos bajos, acá también tienen que obtener los 20 puntos bajos. Van a ir de ida de puntos bajos y de vuelta puntos bajos, sin realizar esas cadenitas que realizamos en este sector en la parte superior, ya que es aquí donde nosotros vamos a colocar el botón. Acá solamente vamos a realizar los puntos bajos. Y así es como está quedando nuestro delantal. Está quedando realmente hermoso.
Y acá donde nosotros tejimos en bló nos quedó una hebra hacia adelante. En esa hebra nosotros vamos a realizar punto deslizado. Para eso ustedes van a dejar una hebrita larga para después poder ocultar, y nosotros nos vamos a ir donde están esas hebritas y vamos a realizar puntos deslizados. El primero yo realicé un punto bajo, pero después me voy con punto deslizado alrededor de todas estas hebritas. Y así nos queda estos puntos deslizados que realizamos, que les da un toque muy bonito. Entonces ahora yo voy a cortar el hilo. Aquí ya terminé el delantal y puse una perlita en vez de botoncito. Entonces vamos a colocarlo a la muñequita Annie, que este es el momento más esperado cuando uno termina de realizar el vestido, el delantal, el poder vestir a nuestra muñequita. Espero les haya gustado y no se olviden de suscribirse al canal, de dar me gusta, de activar la campanita de notificaciones y que ustedes también puedan compartir el video. Esto es muy importante para mí, que ustedes cada vez que realizan sus creaciones digan de dónde sacaron este proyecto, para que también muchas más puedan realizarlo. Bueno, espero les guste y nos vemos en la siguiente parte de Annie. Adiós.